Diplomado en Nutrología Médica. Oncología, parte 1 de 4. Orientación general. Nutrition Care Process Certification. Instituto Mexicano de Nutrología Clínica AC. Introducción. El cáncer es la segunda causa de muerte en Estados Unidos, superada solamente por las enfermedades cardíacas. Según la Secretaría de Salud de México, 14 de cada 100 mexicanos mueren a causa de cáncer y el cáncer es la tercera causa de muerte. Prevención. Para disminuir el riesgo de padecer cáncer se recomienda estar dentro del rango normal de IMC, realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día, evitar bebidas azucaradas, limitar el consumo de alimentos ricos en energía, limitar el consumo de carnes rojas y alimentos procesados, limitar las bebidas alcohólicas a 2 por día para hombres o 1 por día para mujeres, limitar el consumo de sal y no consumir complementos para proteger contra el cáncer. Clasificación. El cáncer, también conocido como tumores malignos o neoplasias, generalmente es conocido como una enfermedad, pero también es una complicación de varias enfermedades causadas por una multitud de tipos celulares que requieren diferentes tratamientos. Las células cancerosas son células anormales que presentan un crecimiento incontrolado. Los cánceres malignos se definen como masas de células anormales que pueden producir metástasis, es decir, pueden invadir los tejidos circundantes o propagarse ya sea a través de la sangre o el sistema linfático o por extensión directa a zonas distantes de la ubicación original o primaria. Algunos tumores se clasifican como benignos, lo que significa que no penetran o destruyen los tejidos circundantes. De acuerdo con su histología, la clasificación del cáncer se realiza de la siguiente forma. Carcinoma. Es el cáncer más común, presente en 80 a 90% de los pacientes adultos. Este se divide en adenocarcinoma, en tejido epitelial de órganos o glándulas, y carcinoma, de células escamosas. Sarcomas, a partir de músculo o hueso. Linfomas, a partir de linfocitos. Leucemia, en la médula ósea, que resulta en la sobreproducción de células sanguíneas inmaduras. Y mieloma, en la médula ósea, que resulta de la producción inadecuada de anticuerpos. Carcinogénesis. La carcinogénesis es un proceso de múltiples etapas, iniciación, promoción y progresión, que implica la acumulación de cambios genéticos y epigenéticos de la interacción entre los genes de un individuo y el medio ambiente. Causas. De acuerdo con la evidencia científica, hasta un tercio de las muertes por cáncer que se producen cada año están de alguna manera relacionadas con la nutrición y factores de actividad física. Los factores asociados con un mayor riesgo de cáncer son obesidad, sedentarismo, ingestión inadecuada de frutas y verduras, ingestión excesiva de carnes rojas y o de alcohol, virus, exposición ambiental a agentes cancerígenos, exposición a radiación, fumar, activa o pasivamente, y lesión tisular repetitiva. Tratamiento. En la actualidad existen varios tratamientos contra el cáncer, como son la quimioterapia, la terapia hormonal,
bioterapias, terapia de radiación, cirugía y trasplante de células madre. Diagnóstico. El cáncer puede ser diagnosticado o determinado por el análisis de un tejido, esputo o muestra de fluido, o mediante el análisis de marcadores tumorales de sangre y fluidos corporales. Las muestras patológicas ayudan a establecer con certeza el diagnóstico de cáncer. Evaluación del riesgo nutricional. El Instituto Mexicano de Nutriología Clínica, la American Society for Parenteral and Enteral Nutrition y la Academy of Nutrition and Dietetics recomiendan que todos los pacientes reciban una preevaluación de nutrición como parte de su evaluación inicial. Son varios los beneficios de la identificación temprana de riesgos de nutrición. Por ejemplo, prevención de mayor agotamiento y complicación de nutrición. Reducción al mínimo de las dosis de tratamiento. Disminución de morbilidad y mortalidad. Y protección del estado funcional y calidad de vida. Para facilitar la detección rutinaria de todos los pacientes, las herramientas de detección de nutrición deben ser rápidas, fáciles de usar, válidas y fiables para la población de pacientes. Las herramientas recomendadas por la Evidence Analysis Library para el entorno hospitalario son SCORED Patient Generated Subjective Global Assessment, Malnutrition Screening Tool, Malnutrition Screening Tool for Cancer Patients y Malnutrition Universal Screening Tool. Para pacientes ambulatorios se recomiendan SCORED Patient Generated Subjective Global Assessment y Malnutrition Screening Tool. Evaluación de nutrición. Para evaluar el impacto sobre el metabolismo y la necesidad de nutrimentos, la evaluación de nutrición integra la revisión de composición corporal con los datos sobre la enfermedad y el estado clínico. Para planificar la intervención de nutrición adecuada, es importante incluir información sobre la magnitud de la enfermedad, el pronóstico, las modalidades de tratamiento, la tolerancia al tratamiento, así como los 5 dominios del Nutrition Care Process. Mediciones antropométricas. Además de contemplar las medidas antropométricas y los niveles de hidratación, es necesario considerar el ritmo de cambios en el peso. Los niveles de pérdida de peso son los siguientes. Moderado, 1 a 2% en una semana, 5% en un mes, 7.5% en 3 meses, 10% en 6 meses o 20% en un año. Severo, más del 2% en una semana, 5% en un mes o 7.5% en 3 meses. Síndrome de la caquexia con cáncer. Se refiere al estado metabólico complejo que conduce al agotamiento de las reservas de energía y de la masa muscular esquelética en pacientes con cáncer. En este estado, la masa muscular visceral se preserva, aumenta la masa hepática, la lipólisis y el volumen de glicerol y ácidos grasos se incrementan y la lipogénesis se reduce. Ganancia de peso. En los pacientes con cáncer no solamente hay pérdida de peso. Se ha reportado que en pacientes con cáncer de mama y próstata existe un aumento de peso. Este puede estar relacionado con el aumento de la ingestión de alimentos para controlar los síntomas, ansiedad, disminución de la actividad física, medicamentos y la modificación de la tasa metabólica.
Este se ha asociado con un mayor riesgo de recurrencia de cáncer y la mortalidad en supervivientes de cáncer de mama. Datos bioquímicos, pruebas médicas y procedimientos. Existen varios datos, pruebas y procedimientos que pueden ayudarnos a tomar decisiones. Por ejemplo, el calcio elevado puede indicar metástasis ósea, pero es importante no restringir el calcio de los alimentos. Se aconseja evitar los suplementos de calcio. La glucosa puede encontrarse elevada por presencia de esteroides utilizados en la terapia o por dolor, fatiga, estrés, etc. Los glóbulos blancos pueden disminuirse durante la quimioterapia o elevarse por la medicación. Cuando existe neutropenia, es necesario asesorar al paciente sobre el manejo higiénico de los alimentos y sobre qué alimentos podrían aumentar su riesgo de infecciones. Hallazgos físicos enfocados en la nutrición. Uno de los hallazgos más importantes es el desgaste muscular. Este se debe a una respuesta de fase aguda en la que ocurre una degradación de proteínas que resulta del aumento de la gluconogénesis y la modificación de las prioridades del metabolismo de las proteínas. Además, el envejecimiento y el bajo nivel de actividad física contribuyen a la pérdida de masa magra. La pérdida de masa muscular contribuye al aumento de fatiga, astenia, complicaciones respiratorias y a la disminución del estado funcional y la calidad de vida de pacientes con cáncer avanzado. De realizar mediciones, es importante recordar que una sola medición proporciona pocos datos útiles, y en cambio, los cambios en la medición a lo largo del tiempo sí son indicativos de cambios en el estado nutricional. Historial del paciente. Alrededor del 80% de los pacientes experimentan síntomas de impacto de nutrición, los cuales pueden ser gastrointestinales, musculoesqueléticos, psicológicos, dolor, entre otros. Además, es importante tomar en cuenta las comorbilidades que puedan influir en la nutrición del paciente. Estándares de comparación. Se utilizan para evaluar la ingestión real en comparación con las necesidades estimadas con el fin de realizar un diagnóstico y desarrollar la prescripción de nutrición. En pacientes con cáncer, las necesidades deben evaluarse de manera rutinaria. Para tener una mayor estimación del gasto de energía en reposo, es necesaria la utilización de calorimetría directa, pero si esta no fuera accesible, se puede utilizar la ecuación de Harris-Benedict o un parámetro de kilocaloría por kilogramo. Estos parámetros son 25 a 30 kilocalorías por kilogramo para adultos no ambulatorios o sedentarios, 30 a 35 kilocalorías por kilogramo para pacientes hipermetabólicos para el aumento de peso durante el primer mes después de los trasplantes de células madre hematopoyéticas o para un paciente anabólico, 35 kilocalorías por kilogramo y más para pacientes hipermetabólicos o severamente estresados, pacientes con enfermedad aguda de injerto contrahuésped durante la quimiorradiación de cabeza y cuello o para aquellos con mala absorción. Es importante evitar la provisión de energía por encima de 35 kilocalorías por kilogramo antes del inicio del tratamiento del cáncer. Para el cálculo de las necesidades de proteínas, se sugieren los siguientes parámetros. 0.8 a 1 gramo por kilogramo para un mantenimiento normal, 1.2 gramos por kilogramo para el paciente no estresado, 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo para pacientes en tratamiento, 1.5 a 2 gramos por kilogramo en caso de trasplante de células madre, 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo para pacientes con un aumento de las necesidades de proteínas, tales como pérdida de proteínas por enteropatías.
Diagnóstico de nutrición. Los nutriólogos certificados en oncología que trabajan con pacientes oncológicos deben evaluar y diagnosticar los problemas en base a los signos y síntomas que el paciente presente. Algunos de los diagnósticos que pueden estar presentes son ingestión de energía inadecuada, pérdida de peso involuntaria, desnutrición, aumento de peso no deseado, entre otros. Intervención de nutrición. Un enfoque único para la terapia médica de nutrición no es eficaz en pacientes con cáncer. Cada intervención debe ser individualizada, considerando la comodidad y los deseos de cada paciente. Estrategias de intervención de nutrición. Se deben centrar en prevenir la pérdida de peso y el aumento de peso involuntario, mantener la masa corporal magra y preservar el estado funcional. Es necesario intervenir en algunos pacientes con cáncer con complementos, por ejemplo, ácidos grasos omega 3 en pacientes con cáncer pancreático, arginina en pacientes con cáncer de mama, cabeza y cuello, glutamina en pacientes con trasplante de células hematopoyéticas, entre otros. La alimentación enteral es recomendada en aquellos pacientes con cáncer de cabeza y cuello, esofagectomía, gastrectomía, pancreatectomía, obstrucción proximal, disfagia severa y malabsorción severa. Por otra parte, la alimentación parenteral en pacientes con cáncer debe limitarse al tracto gastrointestinal no funcional, a la desnutrición severa o moderada y al tratamiento oncológico agresivo. Existen otros tipos de tratamiento contra el cáncer, pero es muy importante saber que ninguno de estos se encuentra basado en evidencias. Establecimiento de metas. Los objetivos primarios para el manejo de la nutrición de las personas diagnosticadas con cáncer y que reciben tratamiento activo contra el cáncer son prevenir o reducir deficiencias de nutrimentos, preservar la masa corporal magra, mejorar la tolerancia al tratamiento, mantener o mejorar la fuerza y la energía y la capacidad funcional, mejorar la función inmune y maximizar la calidad de vida. Los objetivos de la terapia médica de nutrición para las personas que viven con cáncer avanzado deben enfatizar la calidad de vida, la independencia, la comodidad, el enfoque de dieta liberalizada, el alivio de los síntomas en lugar de la reversión y el aumento de peso. Eficacia de la terapia médica de nutrición. La eficacia de nutrición debe ser evaluada en el contexto de la etapa de la enfermedad, de las expectativas del tratamiento del cáncer y de la calidad de vida del paciente. Las investigaciones indican que el deficiente estado de nutrición se asocia con mayores tasas de ingresos hospitalarios o reingresos, con el aumento de la duración de la estancia hospitalaria, con menor calidad de vida y con la mortalidad en pacientes oncológicos adultos. Pautas de seguridad alimentaria para pacientes con neutropenia. Con los pacientes que presentan esta condición se deben seguir algunas pautas. Por ejemplo, lavarse las manos antes de preparar y consumir los alimentos. No beber directamente de una lata. Esta se debe enjuagar antes y posteriormente debe vaciarse el contenido en una taza para poder beber. Las sobras de comida deben recalentarse a una temperatura mayor a 74 grados centígrados. Hay que desechar las sobras almacenadas a temperatura ambiente por más de 2 horas y descartar las sobras que ya llevan más de 2 días guardadas
entre otras pautas. Bibliografía. Solicita los artículos que necesites a tu asesor.